digital de la memoria digital. En nombre de la directora, la profesora Alba Lucía Aguirre Franco, los docentes, es un gusto para nosotros compartir y damos entonces inicio con esta conferencia el día de hoy. Esta conferencia tiene como objetivo analizar la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de preservación digital de la memoria digital con el fin de fortalecer en los estudiantes de ciencia de la información, bibliotecología y archivística orientadas hacia la gestión, conservación y accesibilidad del patrimonio documental en entornos tecnológicos. La producción de información en formato digital ha alcanzado volúmenes sin precedentes, lo que genera grandes desafíos para su organización, preservación y acceso a largo plazo. Este fenómeno plantea riesgos de pérdida de memoria digital, especialmente en contextos donde los repositorios institucionales y comunitarios requieren estrategias sostenibles y tecnológicamente avanzadas. La inteligencia artificial surge como una herramienta clave para enfrentar este reto, al permitir procesos como la clasificación automatizada de documentos, la detección de duplicidades, el análisis predictivo sobre riesgos de preservación y la optimización en la recuperación. Esta noche tenemos el gusto. Bueno, me confirma nuestro conferencista. ¿No me estás escuchando? ¿El auditorio me escucha? ¿Me confirma, por favor? Sí, muy bien, profe Mar. Se Sí, escucha bien. escuchamos. Bueno, Andrés, ¿todavía no me escuchas? ¿Me confirmas? Mira a ver si de pronto hay algún inconveniente con los audífonos. Ahí, acá, ¿me escuchas ahí? Bueno, todo puede pasar con la tecnología y con las plataformas tecnológicas. Dejemos en cuenta para que podamos unos minuticos para poder hacer los ajustes técnicos. Se Ayer escucha hicimos bien, pruebas y profe. todo perfecto. Listo, muchas gracias. No sé si Andrés ya me escucha. Bueno, esperemos mientras él se logra como organizar. Entonces les voy a contar un poco sobre el perfil de Andrés. Andrés Vázquez Vázquez, él es magíster en gestión de la información documental, es profesional de ciencia de la información de la Universidad del Quindío, es un graduado de nuestra universidad, cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión documental, ha trabajado como archivista, asesor en entidades públicas y privadas y se ha desempeñado como docente del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia. Andrés, bienvenido. Qué gusto contar con tu presencia esta noche. Buenas noches. Bueno, ya después de hacer tu presentación, doy paso para que hagas tu conferencia. Muchas gracias. Buenas noches para todos y todas. Como ya pues lo mencionamos en esta presentación, mi nombre es Andrés Felipe Vázquez Zapata. Hoy vamos entonces a hablar sobre el tema de la inteligencia artificial en toda la relación que tiene esta con la preservación digital y sobre todo en ese tema de la memoria. Eh, ya están viendo mi pantalla, me confirman por favor. Te confirmo que la estamos viendo. Listo, muy bien. Bueno, vamos entonces el día de hoy, en estos minutos, a mirar un poco la importancia que tiene todo el tema de la preservación digital como un proceso archivístico en el tema de la preservación a largo plazo y cómo esta actividad de preservación digital nos permite y nos relaciona y nos lleva a pensar en todo el tema de esa memoria digital. Cómo entonces nosotros desde el rol de archivistas, desde el rol de profesionales en ciencias de la información,
debemos entonces pensar en todo el tema relacionado con esa preservación que hacemos de la información, no solo en el mediano, sino en eso que nos invita a la norma, que es a largo plazo. Entonces vamos a pensar desde un punto de vista importante y vamos a iniciar con algún contexto primero para poder entender cómo ese tema de la preservación digital se conecta con la memoria y cómo en todo este tema que estamos viendo hoy en día de la transformación digital, todo lo que hoy estamos con inteligencia artificial y demás, eso cómo nos ayuda y cómo cambia un poco el paradigma o la forma en que nosotros gestionamos la información y en que nosotros hacemos un uso eficiente de esas herramientas para poder determinar a partir de esto cómo integramos todo esto en nuestro quehacer archivístico. Para iniciar, entonces, tenemos que definir y tenemos que tener en cuenta el concepto de preservación digital. Este concepto entonces nos lleva a pensar en que la preservación digital es ese conjunto, ¿sí?, de políticas, estrategias, actividades, tareas, procedimientos y esas acciones específicas que nosotros como archivistas tenemos que pensar para poder garantizar y proteger los documentos digitales, no solamente en un tema de trabajo intelectual, sino en esa producción documental, en esa producción de documentos que se hacen y se generan en el día a día en nuestras instituciones. Nosotros, desde un punto de vista archivístico, desde un punto de vista de las ciencias de la información, estamos contextualizados y estamos ligados en nuestros entornos, bien sean públicos o privados, de las diferentes entidades en las que representamos a unas actividades directamente relacionadas con el tema de la producción de documentos. Hoy en día, entonces, con el boom de las herramientas tecnológicas y demás, observamos cómo se produce un gran número de información a través de diferentes medios. Entre esos, hoy en día no es diferente y diferenciador, no es para nada excluyente el tema de los documentos electrónicos, los documentos digitales y un alcance muy importante que también vemos en nuestro día a día es el tema de los documentos digitalizados. Enmarcando entonces el tema de la preservación digital, cómo nosotros a partir de esta definición que nos da eh, los teóricos, que nos da en este caso el ente rector de la política archivística de nuestro país y las diferentes agremiaciones o asociaciones nacionales e internacionales que dirigen o que dictan la política archivística en el mundo, podríamos entonces definir que este tema de preservación digital nos invita a cómo nosotros aseguramos desde lo físico, pero también desde lo tecnológico, el patrimonio y ahí entonces ya conectamos con el tema de la memoria. Es decir, cómo esta actividad de memoria se convierte en un ejercicio importante para todo el tema de nuestro quehacer archivístico en materia de la producción documental que se da en las entidades. De ese modo, entonces, entendemos la preservación digital no solamente desde un punto aislado, sino que la tenemos que mirar desde ese vínculo archivístico y la tenemos que conectar con los procesos de la gestión documental. Si bien hoy en día estamos en un tema de transformación digital, y vemos que hoy en día están todas esas nuevas tecnologías disruptivas y una que nos convoca al día de hoy es la inteligencia artificial. No podemos perder de base los fundamentos archivísticos y no podemos perder de base que esa transformación digital va relacionada con un tema netamente archivístico que es la preservación a largo plazo. Entonces la preservación a largo plazo, como lo vemos en la imagen, es uno de los procesos de la gestión documental. Y este proceso de gestión documental nos lleva a pensar en dos caminos importantes. Uno de esos es la conservación documental, enfocada específicamente en un tema relacionado con los documentos análogos
En este caso, los documentos físicos, los documentos en diferentes formatos análogos, ópticos, extraíbles, etcétera. Y eso, pues de una u otra manera, digamos que lo tenemos controlado porque eh, hemos trabajado y tenemos una tradición artística importante de trabajar y de actuar frente al documento en soporte análogo, ¿sí? Entonces, hoy podríamos decir que en un gran porcentaje de entidades de este país, tanto públicas como privadas, pues se tienen unos procedimientos claros frente a la conservación documental. Es decir, mínimamente, pues las entidades visibilizan la labor archivística teniendo en cuenta que existen unos depósitos de archivo con unas estanterías, unidades de conservación, unidades de almacenamiento que permiten que allí se conserven los documentos en soporte físico. Y eso de una u otra manera lo hemos gestionado, lo hemos normalizado y lo hemos, eh, digamos, de una u otra forma trabajado con los programas de conservación documental, los programas de almacenamiento, control de condiciones ambientales, los programas de desratización, saneamiento ambiental, eh, el programa de capacitación y sensibilización. Ya los funcionarios en muchas de nuestras entidades saben qué es foliar, qué es ordenar, qué es hacer una hoja de control, qué es conservar el documento en una carpeta, en una unidad de conservación, legajo o carpeta, y en una caja para que esté durante 10, 15, 20, 80 años en un depósito y digamos que entienden el tema de la conservación. Pero este proceso de preservación a largo plazo, que tiene un instrumento artístico importante que es el SIC o el Sistema Integrado de Conservación, también nos lleva a pensar en la preservación a largo plazo bajo un ente importante que es la preservación digital. Y esta preservación digital ya se sale del tema netamente análogo y nos lleva a pensar en un entorno ya totalmente digital, totalmente electrónico, que es la producción de documentos que está con todo el tema de la transformación digital. Nosotros sabemos que de una u otra manera, en el sentido de la evolución histórica de nuestro quehacer archivístico y las ciencias de la información, pues hubo o ha existido en el mundo un aceleramiento del uso de las nuevas tecnologías y para nadie es un secreto que hoy en día tenemos información a través de medios electrónicos, correos electrónicos, páginas web, aplicaciones de dominio para que los ciudadanos o las personas puedan ingresar a presentar una PQR, hacer un trámite, etcétera, etcétera. Esto entonces está relacionado con esta parte que es la preservación digital. Y esa preservación digital nos lleva solamente a unos entornos claros, que es el tema de el documento electrónico, el documento digital. En ese sentido, entonces, en las entidades nos encontramos con dos panoramas importantes. Entonces, nos encontramos con un panorama desde el documento análogo, ¿sí? Donde ha existido una transformación digital que ha pasado por elementos o, digamos, materiales o tipos de información como los que vemos en esta primera imagen, desde los discos ópticos a ustedes, eh, todos creo que de acuerdo a las generaciones que están representadas hoy en esta conferencia, hemos tenido contacto con un CD, un DVD, ¿sí? Lo hemos visto, quizás en nuestras casas lo hemos utilizado, en las empresas se ha utilizado. eh, Quizás muchos de los que están acá presentes no hacen parte de la generación de los disquetes en esa transformación digital, medios de almacenamiento en los que antes se preservaba la información. Hoy en día podríamos decir que la mayoría de nosotros interactuamos con memorias USB, discos duros, discos portátiles externos y demás. Eso hace parte de un solo mundo y de un fragmento importante que es el tema de conservación, pero tenemos que pensar que estos
tipos de información se van quedando obsoletos, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a conectar eso de la preservación digital y la memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque es inconcebible que yo piense hoy en una entidad que tiene información en esos soportes, disques, discos ópticos, memorias, etcétera, y que yo simplemente como profesional de la información diga, no, eso ya mandémoslo a eliminar porque ya eso no sirve. No, tenemos que pensar en cómo garantizamos esa memoria de la entidad, de esa información que se produjo en un tiempo X, en un periodo determinado, que ahora ya no se utiliza porque la tecnología o la forma en que se puede verificar la información es obsoleta, pero que es importante esa información para la entidad. Asimismo, tenemos el otro panorama y es el panorama de hoy en día, es toda la información que se produce en documentos ofimáticos, en documentos audiovisuales, visuales, las bases de datos que se producen en las empresas en gran cantidad, todo el tema hoy que tenemos de información geo o referencias geoespaciales, todo el tema de mapas, todo el tema de coordenadas, todo el tema de ubicaciones que las empresas se dan, todo el tema de páginas web. Hoy en día, la gran mayoría de transacciones se dan a través de páginas web, eh, apps para este tema de información. Hoy en día tenemos una cercanía importante con el ciudadano, de cara al ciudadano, es decir, podemos observar cómo el ciudadano se comunica con las entidades a través de las páginas web o también podríamos pensar en las nuevas generaciones que hacen una interacción con las entidades más a través de todo el tema de la parte de Facebook, Instagram y todas las redes sociales que hoy en día están de moda frente a las entidades. El correo electrónico, yo creo que hoy en día podríamos pensar que la gran mayoría de la población tiene acceso o tiene una dirección de correo electrónico para la notificación de información, la notificación de las entidades, la respuesta a una petición, etcétera, etcétera. Y pues no podemos dejar o no podemos dejar de largo todo el tema de los videos, los audios y toda esa transformación digital que se da a partir de los nuevos soportes. Entonces, ese es el panorama de las entidades. Tenemos entonces la información análoga y la información en medios electrónicos. Esta información hace entonces que se genere un conjunto de información que viene primero, una que se produjo en esos soportes análogos diferentes a lo que es la transformación digital hoy en día. Y lo segundo, todo el tema o la información electrónica que se da a partir de las nuevas tecnologías, empezando por tecnologías como las bases de datos y demás, lo que vemos en esta presentación. Desde ahí entonces, y teniendo en cuenta que yo tengo esos dos panoramas, ahí es donde viene el tema de cómo conservarlo. Primero, tendríamos que pensar en cómo conservo la información que se generó en la entidad a partir de esas herramientas que para hoy ya podrían llamarse obsoletas porque no se usan, porque la tecnología disponible para eso ya no es una tecnología que se enmarque o que se lleve a cabo en un contexto teniendo en cuenta eh, los usos, los equipos y todos los materiales que se dan a partir de esto y teniendo en cuenta la información digital actual, que es la información que se está generando a través de páginas web y demás. Entonces tenemos esos dos retos importantes, cómo conservamos el pasado, cómo damos acceso al pasado, pero cómo también preservamos y conservamos lo que se está produciendo hoy en estas tecnologías disruptivas y en estas herramientas diferentes a lo que se venía trabajando en unas épocas anteriores, es decir, cómo transitamos en esa información. En ese sentido, entonces, tendríamos que pensar en que la preservación digital nos permite y nos reta a tener unos principios básicos enumerados acá que permiten o que van a llevar a la garantía de esa preservación de la información en el largo plazo. Es decir,
nosotros no podíamos desligarnos del tema del uso de estas nuevas herramientas como la inteligencia artificial y demás sin pensar en que tenemos que preservar y que esa preservación digital nos lleva a garantizar unos mínimos en esa conservación de los documentos. Hoy en día, no sé si a ustedes les pasa que estamos totalmente inundados de información y que es una carrera, digamos, de las empresas tecnológicas por generar herramientas de inteligencia artificial y poder, digamos, tener un nicho en el mercado importante para poder competir con las nuevas inteligencias que salen en el día a día. Entonces hoy tenemos una inteligencia artificial como ChatGPT, pero entonces ya mañana está ChatGPT 5.0 y está Gemini 2.5 y entonces está la inteligencia artificial Copilot y salen un montón de inteligencias en el día a día. Es importante y tenemos que hacer uso de esas inteligencias, pero no podemos perder este son los principios de la inteligencia artificial, perdón, de la preservación digital. Primero, la integridad, es decir, tenemos que garantizar en esa preservación en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo, en esa preservación digital, tenemos que asegurar la integridad del documento. Y la integridad es asegurar el contenido desde su estructura lógica, su estructura física y su autenticidad. ¿Y cómo logramos esto cuando las inteligencias o la transformación digital nos lleva a un avance en que casi que todo se vuelve obsoleto de la noche a la mañana en un periodo de tiempo muy corto? ¿Cómo lo garantizamos? ¿Cómo lo gestionamos? La equivalencia, es decir, necesitamos garantizar esa equivalencia tecnológica o eso que hablamos de la interoperabilidad, que podamos garantizar la comunicación de datos entre nuestras empresas para el intercambio de información. ¿Cómo garantizar entonces la economía, no pensándolo desde un punto de vista solamente monetario, sino en el sentido del principio de la economía, de cómo garantizar procedimientos, métodos y técnicas que sean más ágiles para que se pueda mejorar el servicio, la atención y el acceso en esa preservación digital? ¿Sí? ¿Cómo mejoramos los procesos? ¿Cómo hacemos para que esto me remite un poco a este tema de la ley de antitrámites, donde desde la ley 962 del 2005, del decreto 2106 y demás, se empiezan a establecer mecanismos para agilizar los trámites en las entidades de cara al ciudadano? Pero ¿cómo estamos internamente con ese usuario interno de la entidad, con esa información digital, con esos requisitos del sistema de gestión documental que muchas veces son tan extenuantes? La actualidad, es decir, es importante que esa preservación digital pues evolucione en el ritmo de las nuevas tecnologías, pero sin perder de contexto y sin perder dentro de la mirada estos temas importantes de que nos garanticen o que podamos ir en ese cambio en la preservación digital a largo plazo, obteniendo obviamente beneficios en ese uso de las nuevas tecnologías, pero también garantizando unos mínimos en esa preservación y conservación. La cooperación, pues necesitamos de una u otra manera no trabajar solos. Las instituciones de una u otra manera tienen que generar convenios, actividades, estrategias para poder eh, trabajar de la mano con entes gubernamentales, privados, para poder garantizar estos temas de preservación digital. Sabemos que esto tiene un costo, la preservación digital y el uso de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial tiene un costo. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar o los procesos de preservación digital en las entidades, garantizando esa memoria digital? No es fácil, no es fácil generar un proyecto para poder rescatar todo esto, información obsoleta de la entidad a través de un proceso, por ejemplo, de digitalización, es decir, transformar eh, archivos que están en soportes análogos como cassettes, VHS,
otras cintas que ya no se utilizan ahora porque no hay tecnología para eso, digitalizarlos para llevarlos a un entorno digital, en este caso en un archivo MP4, en un archivo audiovisual, sonoro y demás. Y la normalización, que es súper importante, y es que nosotros no podemos desconocer la normativa, no podemos desconocer los procesos y los procedimientos. Y de pronto eso contradice un poco con lo que explicaba ahorita de la economía, pero sí es importante trabajar de una manera en que el proceso sea claro, sea entendible, sea fácil de entender para el ciudadano, pero tener en cuenta siempre la normativa. Estos principios entonces de la preservación digital nos llevan a bajar un poco y teniendo en cuenta lo que decía ahorita de la normalización, nosotros no podemos desconocer que nosotros tenemos normas que nos regulan dentro del ejercicio de la archivística y de las ciencias de la información, en este caso y en relación directa con los archivos y la gestión documental. eh, los criterios de preservación documental a largo plazo están enmarcados en una norma que para nosotros es importante, el Acuerdo 01 del 2024, y quise tomar ese aparte de ese acuerdo, el artículo 6.1.3.3, porque si observamos acá, puntualmente quiero resaltar esa parte, nosotros no podríamos desconocer que dentro de los criterios para la preservación documental, perdón, para la preservación digital, tenemos que pensar en, uno, identificar los flujos de información. Es decir, pensar en preservación digital y pensar en garantizar la memoria digital no es simplemente hacerlo por hacer. Es decir, no podemos hacer actividades eh, digamos, un poco pensando solamente en un altruismo que no nos lleva a nada, sino que tenemos que pensar específicamente en qué vamos a conservar, qué es importante conservar, qué realmente presenta memoria para nuestra entidad. Y esto nos permite identificar entonces los flujos documentales, la producción de los documentos, cómo los documentos que se producen en nuestra entidad están siendo debidamente identificados para poder determinar cuáles serán esas acciones a seguir en esa preservación digital de los mismos. Entonces desde acá nos lleva a conectar con un proceso artístico importante y es la planeación y la producción del documento. Es decir, nosotros no podemos hacer preservación digital en el archivo central o en el archivo histórico. Claro, la podemos hacer cuando los soportes y cuando la información ya ha sido generada en el tiempo, hablando de fondos acumulados, hablando de la documentación que ha sido ya transferida en una transferencia primaria o una transferencia secundaria al archivo histórico. Pero es importante normalizar, hablando de uno de los principios que mencioné anteriormente, es importante normalizar estos flujos a partir de la identificación de los mismos. Lo segundo entonces tiene que ver muy de la mano con lo primero y es caracterizar esos documentos que vamos a preservar, es decir, cómo garantizamos y cómo generamos estrategias para que esta información pueda estar muy caracterizada y se pueda identificar puntualmente cuáles serán los documentos que van a conformar esa memoria digital y que van a ser parte de esa preservación digital de la entidad. Lo tercero, entonces, ¿cuáles son esas estrategias de preservación que va a utilizar la entidad para garantizar la preservación digital a largo plazo? ¿Sí? Entonces, dentro de las estrategias que más adelante vamos a observar, pues tenemos, si ya tenemos documentos en soportes análogos obsoletos, pues habrá que tener procesos de migración, habrá que tener procesos de emulación, habrá que tener procesos estandarizados de los formatos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto cuesta eso para la entidad? ¿Qué recurso técnico, tecnológico necesitamos para poder hacer este tema de preservación?
Me parece súper interesante esta parte y es que aquí conecta con un instrumento, con dos instrumentos archivísticos que son las CRD y las CVD. Sin embargo, el tema de preservación digital también tiene que ver con todos los instrumentos archivísticos, no solamente con los instrumentos que permiten eh, el tema de la parte de los tiempos de retención y la disposición final, sino los otros instrumentos, por ejemplo, las tablas de control de acceso, los bancos terminológicos, los cuadros de clasificación, el mismo inventario documental se convierte en un instrumento archivístico importante para la preservación. Esos tiempos de retención entonces lo que nos llevan es a poder determinar, de acuerdo a ese ciclo vital del documento, a partir de qué momento entonces se van a dar toda la información relacionada frente a todo el tema de los tiempos, ¿sí? Porque ahí estamos hablando también de para qué vamos a hacer, eh, por ejemplo, estrategias de preservación digital como una migración, supongamos, para un documento que según la tabla de retención será eliminado, ¿sí? Entonces hay que empezar a pensar desde ese principio de la economía si realmente eh, es importante, genera relevancia, genera valor para la entidad migrar documentos que según el tiempo de retención pues serán eliminados en un corto tiempo. Entonces, por eso estos instrumentos archivísticos de TRD. Y súper importante es que necesitamos tener documentos que puedan ser recuperables, que sean interoperables, que se pueda garantizar la información en el tiempo. Y ahí viene una característica importante de los documentos electrónicos de archivo y de los expedientes electrónicos de archivo, y es el tema de la disponibilidad. Es decir, cómo a través de los formatos, cómo a través de los usos, cómo a través de la estandarización de estos soportes podemos garantizar la longevidad y el futuro acceso y recuperación de la información en el tiempo. En ese sentido, y teniendo en cuenta este contexto que acabamos de observar, entonces, obser- eh, contextualizando un poco de lo que acabamos de ver, entonces no podríamos hablar de preservación de la memoria digital sin entender el contexto, sin entender el concepto, sin entender el proceso de la preservación digital. Es decir, bienvenidas la transformación digital, bienvenidas las herramientas disruptivas como la inteligencia artificial, pero tenemos que sentarnos en la posición de que tenemos unos principios archivísticos y tenemos que garantizar todo el tema de preservación digital a partir de el proceso, a partir del contexto, a partir de los instrumentos, de los principios y demás. Aquí entonces no podemos desconocer y lo vivimos en el día a día todos creo que en este lugar, los que estamos acá presentes, hacemos usos de alguna inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, Copilot y quizás otras que no sean tan comerciales, pero que hemos tenido una conexión con ellas, bien sea para redactar, para hacer, digamos, mapas conceptuales, organizadores gráficos, extraer información, generar imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, la IA está en la agenda global y cultural, es decir, hoy en día, desde cualquier escenario, en este caso, pues planteo tres escenarios, lo político, lo social y lo cultural, pero si miramos más escenarios, la IA está presente, ¿sí? Uno de esos escenarios es la política y podemos observar cómo de, se ha definido desde lo político que la inteligencia artificial ya no es un tema técnico netamente desarrollado por ciertas disciplinas de profesionales, sino que ya se convierte en un tema importante o en un asunto importante desde la política ya como Estado. Por ejemplo, si miramos eh,
este punto. Entonces, observamos en nuestro país, nosotros en Colombia, no sé si ustedes saben, tenemos un COMPES que es el 4144 y es la hoja de ruta de Colombia para la inteligencia artificial. Es decir, eh, nosotros en Colombia, lo que decía ahorita de que esto ya se ha convertido en una política de Estado, los estados y los diferentes países están pensando y están mirando la importancia de la inteligencia artificial y ahí empiezan las brechas, ¿sí? Digamos que hoy en día las potencias o los países de primer mundo ya no están pensando solamente en una carrera armamentista, eh, sino en herramientas o en desarrollar la inteligencia artificial para competir. Y eso es lo que hará entonces que se generen esas nuevas formas de eh, potencializar las naciones y de una u otra manera la competitividad a nivel mundial. Este es el COMPES 4144 de nuestro país. eh, es un COMPES que tiene unos lineamientos importantes en materia de inteligencia artificial para Colombia. El tema es que, digamos que ha habido muchas críticas a este COMPES. Algunos expertos en todo el tema de inteligencia artificial dicen que llegó un poco tarde. Por lo mismo, porque avanza este tema de transformación digital y las nuevas tecnologías avanza a pasos agigantados. Hoy en día, inclusive, hablábamos de una rama de la inteligencia artificial muy importante y es como el tema de la inteligencia artificial cuántica, en todo el sentido de que va mucho más allá de la inteligencia artificial generativa o de la inteligencia artificial, podríamos decir, en que yo le pregunto a la máquina para que me responda de una u otra manera a esa pregunta que le hago. Hoy en día ya se está hablando de esas redes neuronales y esa computación cuántica, cómo se empieza a conectar con todo el tema de la inteligencia artificial. Entonces, lo político, los invito a leerlo, no nos vamos a quedar pues mirando el COMPES, pero sí es importante que nosotros como futuros profesionales, ustedes como futuros profesionales y nosotros los que tenemos un caminar en esta disciplina, pues pensemos en qué está pensando nuestro país frente a nuestro gobierno, nuestro Estado, porque ya se convierte en una política de Estado frente a la inteligencia artificial. Y eso cómo hace que nosotros en el qué hacer de la archivística, la gestión documental, las ciencias de la información, cambie un poco o qué retos me va a traer desde ese punto de vista. En lo social, entonces, también se trabaja a nivel global el tema de la inteligencia artificial en los escenarios sociales, un tema de ética, un tema de alfabetización digital, un tema de conocimiento y un tema de trabajo y de uso responsable de la inteligencia artificial. Eh, es decir, no solamente hay una inquietud o hay una disposición importante para todo el tema de la inteligencia artificial en el uso, de generar valor y de generar contenidos, de generar obviamente nuevas ideas o nuevos desarrollos, sino también el uso social que se le da. Para ese entonces hay un caso interesante, es CENI, que es un instituto, CENIA, perdón, que es un instituto eh, chileno. Ellos en estos momentos están trabajando un tema súper importante en ese uso social de la inteligencia artificial. Es decir, cómo se está mirando el tema de las brechas tecnológicas, el tema del alfabetismo, en ese sentido la alfabetización de las personas, porque como les decía ahorita, eh, hoy tenemos herramientas artificiales gratuitas, pero tienen un límite y pues tiene un costo poder utilizar una herramienta artificial en toda la profundidad
y con todo el 100% de sus capacidades y pues sabemos que muchas personas no podemos o no pueden acceder a ese 100%. Entonces eso hace que se empiece a generar una brecha, ¿sí? También los dilemas éticos y el uso ético de la inteligencia artificial, también el tema de la transformación social que se da en los campos, bien sea en la educación, en los campos de la industria y todo el tema que se hace para esa transformación digital y el uso de la inteligencia artificial. Entonces, ese punto nos lleva a pensar en lo social, no solamente desde un tema de Estado frente a generar valor, sino también en el uso inteligente de los ciudadanos y cómo se involucran estos en cada una de esas actividades. Y en lo cultural, la inteligencia artificial pues está interviniendo en todos los sectores. Sí, si miramos los sectores creativos, si miramos el arte, la música, si miramos todo el tema de la generación de información, películas, videos, archivos sonores, arte, inclusive dentro de lo cultural, pues para nosotros sabemos que los archivos aportan grandemente a la cultura, hacemos parte del Ministerio de Cultura frente al ente rector de la política archivística, entonces como también esto tiene una transformación para lo cultural y ahorita más adelante vamos a ver una parte en ese sentido desde lo cultural. La inteligencia artificial entonces nos trae unos desafíos súper importantes desde la preservación digital y es como la preservación digital y la transformación digital ha traído consigo uno de esos elementos, la explosión de datos, ¿sí? Es decir, sabemos que nosotros, y hay una pregunta que siempre me hago, que hago a los estudiantes y es, nosotros estamos controlando en las organizaciones públicas o privadas el 100% de la información que se produce a través de medios electrónicos. El archivista, el gestor documental, el profesional en ciencias de la información está teniendo control de esa información. Lo que decía ahorita al principio, hemos hecho una labor importante en el tema de lo físico y lo análogo, pero ¿cuánto estamos controlando esa información? Y hoy en día la generación importante de datos a partir de estos medios digitales es inmensa. ¿Cuántos datos se producen en un chat GPT? ¿Cuántos datos se producen en una interacción que tiene un usuario a través de la página web con una entidad? ¿Cuántos datos se producen a través de los correos electrónicos que genera una entidad en un solo día? ¿Cuánta información se procesa a través de los canales virtuales de las entidades como ventanillas únicas virtuales, sedes electrónicas, eh, PQRS y demás? ¿Cuántos datos se gestionan a través de las APP de los bancos, de nuestras mismas entidades? Y nosotros estamos controlando eso. Entonces la inteligencia artificial acá tiene una labor importante y es que la inteligencia artificial nos permite, como lo dice en la imagen, poder transformar y ayudar a que esa explosión de datos pueda ser gestionada de una manera mucho más efectiva. Podríamos pensar entonces en esa explosión de datos como a través de herramientas de inteligencia artificial, en el caso, por ejemplo, de Microsoft, cómo podemos optimizar, por ejemplo, el uso de los correos, el etiquetado de los correos electrónicos, cómo podemos garantizar a través de estas herramientas el análisis de la información que se produce a través de las páginas web, a través de todo el tema de esos canales digitales que tiene la entidad. Eso nos permite entonces entender que la inteligencia artificial va a tener una connotación importante en muchas actividades manuales, en muchas operaciones repetitivas que se realizan desde la gestión documental y de la archivística. Es decir, pensemos cómo sería la transformación de eh,
el proceso de erradicación de documentos, que en muchas entidades hoy sigue haciéndose de manera física a través de ventanillas únicas físicas, cómo eso cambiaría el proceso de gestión y trámite en las entidades. ¿Cómo se haría un cambio, por ejemplo, en la clasificación de los documentos a partir de software de gestión documental con inteligencia artificial que permitan clasificar la información a partir de etiquetas, a partir de metadatos, a partir de reglas importantes que se le den al sistema, al software, utilizando realmente extensiones o herramientas de inteligencia artificial? Otro de los factores que miramos y digamos que de las de los desafíos que también está en la preservación digital a partir de las nuevas tecnologías están todo esto que vemos acá y es primero pues lo que hemos mencionado, la obsolescencia del soporte físico. Estamos en una transformación digital entre los soportes análogos, físicos y ahora con los electrónicos, pues están cambiando y van generándose nueva información. La obsolescencia del formato digital, lo que acaba de decir, es decir, cómo hoy en día podemos tener herramientas como Office, podemos tener herramientas como hojas o documentos de Google, pero cómo esto se va a garantizar en el tiempo si pueden salir nuevos formatos que reemplazan estos. Eh, Pensemos, por ejemplo, en que nosotros ya hemos desestimado en gran manera el uso del motor de búsqueda, por ejemplo, en este caso Google, porque ya tenemos inteligencias artificiales que tienen un chat, le preguntamos y pues nos traen la información. Entonces, ¿cómo la transformación digital va haciendo que estos formatos se vuelvan obsoletos? La obsolescencia del software, sí, como las versiones que nosotros tenemos de los elementos que utilizamos, en este caso los sistemas de gestión documental, se van volviendo obsoletos frente a la oportunidad de mejora y frente a los nuevos desafíos y herramientas de inteligencia artificial que hay en el mercado. Eh, para la muestra un botón, hace algunos días Apple lanza el nuevo iPhone y hace entonces que los iPhone que se generen, que se hayan comprado, que se hayan generado anteriormente al iPhone 17, genere una obsolescencia en esos, en el software ya. Si uno tiene un iPhone 11, 12, 13, pues ya se limita un poco el tema de la actualización tecnológica, la actualización de software, la actualización de aplicaciones y demás. Y lo mismo pasa en entornos de herramientas o en entornos de sistemas para la gestión de documentos. La obsolescencia del hardware, hoy en día, con los documentos que les mostraba al inicio, tenemos ya información que ya, perdón, tenemos hardware que ya no permite leer una memoria USB, ¿sí? Tenemos hardware que ya no permite leer un CD. Tenemos diferentes herramientas que se van volviendo nuevas, pero que se van volviendo, van dejando los formatos y los documentos obsoletos porque eh, la información ya no se puede leer en este tipo de sistemas. En la transformación digital no solamente tenemos desafíos frente a lo que acabo de mencionar, sino también desafíos meteorológicos y relacionados con desastres naturales. Con todo el cambio climático, nosotros podemos observar la amenaza que tenemos en el sentido de la preservación de la información. Porque si bien hemos tenido el archivo o el depósito de archivo adecuado según la guía técnica para las condiciones de los depósitos de archivo y tenemos la información preservada en lugares adecuados. El tema del cambio climático nos está llevando a ver fenómenos que no se presentaban en las ciudades de acuerdo a sus condiciones de situación geográfica y demás. Los ataques deliberados, para nadie es un secreto y lo vimos en el día a día que se ha incrementado todo el tema de software malicioso, el tema de hackeo tecnológico, el tema de estafas digitales que han incrementado por todo el uso que se da frente a la preservación digital, la suplantación de información, el tema de
robo de información y demás. Las fallas organizacionales, no tener una adecuada planeación, nos lleva a que la información o lo que se planea, pues obviamente genere fallas en el proceso. Y aún así, cuando se planea, pues existen amenazas y contextos externos que hacen que eh, se pueda incrementar el tema de que el sistema, el software, la información que se guardó, pues se vea afectada. O por ejemplo, algo muy común y pasó en una entidad hace algunos días que tuve la oportunidad de visitar, y es como hubo un cambio en el proveedor del software y el proveedor anterior se lleva la información, y como no estaba dentro de las cláusulas contractuales, entonces simplemente el proveedor responde: yo solo les entrego esa parte y ya. Entonces eso hace parte de una falla organizacional, porque si vamos a adquirir una herramienta que no es nuestra, que es de un tercero, hasta dónde llega la capacidad, hasta dónde llega el dominio, hasta dónde llega la gobernabilidad de esa información y de los datos que tenemos a cargo. Y los errores humanos que están al orden del día, por eso también el tema de la inteligencia artificial, porque digamos que tiene una precisión más exacta con menos errores que los que puede cometer el ser humano. En ese orden de idea, lo mencionaba ahorita, cuando leíamos los principios, tenemos que pensar en esas estrategias de preservación digital que nos van a permitir entonces poder conservar esa memoria digital. Temas como la migración, temas como la emulación, la conversión y el refrescamiento de la información o el refreshing. Es decir, dentro de las estrategias de preservación digital que nosotros estamos pensando para las entidades, está esto que nos plantea la guía técnica o que nos plantea el acuerdo 01. Migración aplica entonces para esa transferencia de datos que se da de archivos obsoletos, de tecnologías obsoletas o en otros formatos para las nuevas disposiciones o herramientas tecnológicas que tiene la entidad. Nosotros hoy en día, de cara al presente y al futuro, estamos pensando realmente en qué estrategias de preservación van a, vamos a tener en la entidad para poder garantizar, por ejemplo, la página web de la entidad, cómo la vamos a preservar, qué estrategia de preservación vamos a garantizar para poder esos datos que se concentran en la página web, preservarlos en el tiempo y que hagan parte de nuestra memoria digital. Pensemos en el uso de las redes sociales. Hoy en día todas las entidades, podríamos decir, interactúan con sus usuarios a través de las redes. Se publica información, se publica eh, o se divulga eventos que hacen parte de ese acercamiento con el ciudadano, con el usuario. Para la muestra importante, y quiero que hagan el ejercicio, las redes sociales de entidades públicas nuestras, por ejemplo, Presidencia de la República, eh, cuando cambia, obviamente cada 4 años el gobierno, desaparecen totalmente al ciudadano todas las publicaciones del presidente anterior. Y si es una red social que hace parte de una entidad del Estado, ¿qué pasó con la información? ¿Cómo se gestiona esa información que estuvo ahí durante los 4 años del anterior gobierno? Es decir, no se puede conocer esa memoria digital. Entonces es importante pensar en esas estrategias, porque si bien hoy pensamos en las herramientas de preservación para los documentos análogos obsoletos que ya se produjeron en la entidad, tenemos que pensar también de cara a estas nuevas tecnologías que se están garantizando o que se están utilizando en las entidades. En ese sentido, ya entrando en un tema un poco más aplicado a, partiendo obviamente de la preservación digital, entonces, cómo la inteligencia artificial nos ayuda en todo este contexto de la preservación digital y de tareas importantes para garantizar la preservación en el mediano, corto y largo plazo. Podríamos hablar entonces de, en este sentido, del volumen de los datos, cómo entonces podríamos hacer
uso de la inteligencia artificial a partir de la extracción de datos, ¿sí? Hoy en día tenemos diferentes herramientas como el OCR, cuando digitalizamos los documentos. A partir de estos podríamos garantizar en apoyo con la inteligencia artificial que estos documentos o esta información que está en documentos o datos que están en documentos estructurados o no estructurados, poder a partir de herramientas de inteligencia artificial extraer información para toma de decisiones, extraer información para hacer descripción documental, extraer información, por ejemplo, de un gran sinnúmero de expedientes que han sido digitalizados a través de un proceso de OCR para generar el inventario único documental a partir de los datos que yo le dé a la inteligencia para que extraiga la información desde allí. Es decir, esto permite la preservación digital en el tiempo porque nos ayuda a conectar, nos ayuda a gobernar, nos ayuda a gestionar los datos almacenados en los expedientes de archivo de acuerdo a las series y subseries documentales. Y lo que decía ahorita es súper importante pensar en que vamos a priorizar dentro de la entidad de acuerdo a las series y subseries documentales para poder apoyar y gestionar ese volumen de información. La inteligencia artificial también nos ayuda a la optimización, perdón, en la gestión, es decir, nos permite que la gestión documental sea mucho más eficiente, ¿sí? Actividades como eh, algo tan básico que puede sonar en este momento porque quizás ustedes ya lo conocen, pero que es importante y es el etiquetado del correo electrónico, las reglas dentro de los correos electrónicos para que la información que se recibe sea almacenada o gestionada a través de un flujo a la persona interesada y que sea archivada de la manera correcta. Decía ahorita, hoy en día pasamos administrativamente horas y horas revisando el correo electrónico, más que revisando documentos físicos que llegan a cada uno de los archivos de gestión de las entidades. ¿Por qué? Porque la información se da a través de estos medios. Hoy en día pasamos un montón de tiempo revisando los sistemas de gestión documental donde se carga la información, porque allí es donde se gestiona más que los documentos físicos que nos llevan para que los leamos o por el trámite que hizo el usuario. Hoy en día pasamos en sistemas de gestión verificando información en pantalla, en sistemas y demás, más que en un documento físico. Y cómo a través de optimización de los procesos, como lo que dije ahorita en todo el tema de etiquetado, en todo el tema de reglas, en todo el tema de optimización de sistemas, podemos garantizar a partir de la inteligencia artificial este tema de la optimización de la gestión documental. Y eso también hace parte de la preservación digital. Y eso también hace parte de la preservación de la memoria porque estamos gestionando la información a partir de esos datos. También entonces la inteligencia artificial puede ser una aliada importante en la protección de datos y sobre todo teniendo en cuenta algo muy importante que es la anonimización, es decir, cómo nosotros podemos garantizar a partir de la información y esto conecta con la ley 1712 del 2014, la información pública, reservada, clasificada. eh, ¿Cómo garantizamos a partir de herramientas de inteligencia artificial esa anonimización de datos que son de reserva, que van a afectar la seguridad de la información nacional o personal y que no pueden ser publicados o que no pueden ser accesibles o que no pueden ser vistos por cualquier ciudadano o por cualquier usuario interno o externo dentro de la entidad? Entonces, a partir de herramientas de inteligencia artificial, podríamos garantizar esa anonimización llevando a cabo estrategias para poder proteger y preservar la información. Eso entonces nos lleva también a pensar en
toda la información que manejamos en la base de datos y que se recoge toda esa gran cantidad y explosión de información que vimos anteriormente, conectándolo también con un tema de Big Data y de análisis de datos para la toma de decisiones, pero hasta qué punto esos datos realmente pueden ser accesibles, modificados o gestionados por cualquier persona de la entidad. Y es un tema que también debemos trabajar mucho desde esas herramientas en ese contexto de la preservación digital, apoyado por todo ese tema de la IA. En otro sentido importante, y teniendo en cuenta el tema de la acción documental, es los metadatos y tiene una relación directa importante con lo que dije en el primer momento de la explosión de los datos, y es como la inteligencia artificial nos ofrece o nos permite extraer información para poder garantizar los metadatos. Hoy en día hablamos de esquemas de metadatos, hablamos de tipos de metadatos en la gestión electrónica de documentos, pero cómo los gestionamos, cómo se maneja y cómo se domina, cómo se controla todo ese tema de metadatos dentro de la entidad. eh, a través de qué recursos, a través de qué forma estamos garantizando esos metadatos o estamos accediendo, trabajando toda esa data de la información que recogemos en las entidades. La inteligencia artificial a través de, por ejemplo, en el caso de herramientas como Copilot, a través de los agentes y demás, y obviamente digamos que en la formulación de un buen prompt para ese tema podemos extraer y podemos garantizar metadatos que posibiliten la descripción, la consulta, el acceso a la información y posteriormente la recuperación específica, puntual de la información que queremos tener en nuestras entidades de cara al servicio al ciudadano, de cara a la preservación digital y de cara a la memoria de lo que queremos conservar en el tiempo. Recordemos que dentro de esos esquemas de metadatos están específicamente los metadatos para la preservación digital y es importante que esto nos ayude a partir de esas herramientas. Teniendo en cuenta entonces esto, no podemos desconocer y hablando en ese sentido de lo que nos convoca el día de hoy, la preservación del patrimonio cultural e histórico. Y ahí entonces la IA juega un papel importante frente a las actividades de preservación o de recuperación de información del patrimonio cultural e histórico de las entidades. Si bien lo que mencioné anteriormente hace parte de la gestión administrativa que se realizan las entidades en el día a día, no podemos desconocer ese panorama histórico y cultural que hay en los depósitos de archivo que se ha gestionado en las entidades en el tiempo. Primero, entonces, hay algunas actividades importantes en el tema de la preservación digital frente a lo histórico. Por ejemplo, el tema de la paleografía. Y aquí estoy remitiéndome a archivos históricos, a documentos históricos antiguos importantes, en donde los tipos de letra, la escritura, eh, no es tan fácil de entender si no han pasado por un proceso exhaustivo de la paleografía. Entonces, en ese sentido, se ha encontrado eh, herramientas importantes de inteligencia artificial que permiten acceder a ese tipo de información para entrenar, obviamente, la inteligencia en estos lenguajes y que a partir de una imagen podamos recuperar esa información. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la inteligencia artificial hace este tipo de trabajo. Hice un ejercicio básico en el ChatGPT, monté este documento, es un documento antiguo en el siglo XVII, donde pues obviamente el tipo de escritura es antiguo y quizás no es para nosotros, al menos yo que soy archivista, no conozco nada del tema de la paleografía y este tipo de escritura, pues es difícil. Entonces, en los temas de memoria digital, si estamos haciendo una descripción documental del archivo histórico,
en el sentido de eh, bajo la norma ISAGED, bajo la NTC 4095, en todos esos campos de descripción archivística que estamos realizando para preservar precisamente o acceder a ese tema de memoria histórica se hace un tanto difícil. Entonces, básicamente lo que le hice al ChatGPT fue montarle la imagen y decirle que hiciera una transcripción de este documento. Y lo que hace es que él me hace una transcripción paleográfica. No sé mucho de paleografía, entonces quizás alguno de acá experto en paleografía pueda decir que la transcripción que hizo el ChatGPT es completamente errónea, pero es una muestra, o sea, no estoy diciendo que sea la fuente fidedigna y especial para hacer este tipo de reconstrucción de la memoria, pero es un ejercicio. Entonces, aquí le di la orden, realiza una transcripción de un documento del siglo XVII y él lo que hizo fue hacerme una descripción tentativa de lo que puede haber ahí. Entonces, eh, lo trae al lenguaje actual y deja unas observaciones claras. Obviamente, como todas las inteligencias artificiales, me dice que es un tipo de caligrafía procesal encadenada propia de notarios de ese siglo. Dice que no todo el texto es legible y dice pues que al parecer el contenido es una declaración de vecindad y honorabilidad. También entonces habla del tema de que es una aproximación al texto y que quizás no sea un tema totalmente terminado, porque pues obviamente sabemos que uno de los usos de la inteligencia es el aprendizaje. Em, Ahí entonces vimos un ejemplo importante de la paleografía. Acá se me salió. Listo. También entonces lo vemos en el patrimonio material. Hoy en día también se ha observado ejercicios interesantes en, uno, el arte, el reconocimiento de patrones en obras de arte antiguas. Es decir, para poder determinar si una obra de arte es falsa, si realmente es original, poder determinar de acuerdo al aprendizaje previo que hizo la IA frente a los trazos del autor, eh, si realmente corresponden. Entonces también permite en ese sentido garantizar esa preservación de la memoria digital. Otro es poder garantizar a partir de inteligencia artificial la reconstrucción en modelos 3D de todo el tema de patrimonio, no solamente arquitectónico, sino también relacionado con esculturas y demás que puedan representarte a partir de esos elementos y que se pueda hacer una simulación o se pueda a partir de esos elementos poder tener esa forma de cómo fue el edificio, la escultura o el espacio físico para poder traerlo a colación a nuestros días y poder hacer a partir de esto eh, análisis, investigación y poder generar estudios frente al tema. Y tenemos entonces un ejemplo importante que se trajo acá para la actividad y son los archivos del Museo de Harley Davidson. Es cómo Google hace un convenio y a partir de un proyecto interesante de Google con la inteligencia artificial de Gemini, varias fotografías de los archivos de esa empresa en el que está, pues, que se encuentran en ese tema de memoria digital en el museo de esa entidad, se logra entonces a partir de estas imágenes poder hacer un tema de movimiento que permitiera generar una narrativa importante en cada una de las imágenes. Entonces se evidenció algo como esto. Entonces tenemos todo el archivo fotográfico de Harley Davidson y nos lleva entonces a lo siguiente. Imágenes totalmente en formato análogo, ¿sí? Como lo que
nos podemos encontrar en nuestras entidades imágenes antiguas en formato análogo a partir de la inteligencia artificial, cómo se puede generar la interacción de esas imágenes a través de video y se pueda representar, digamos, una escenografía mucho más real del contexto que se desarrolló en la época. Quizás no sea un contexto tan real, quizás sea un contexto mucho más idealizado, pero permite contextualizar o permite observar diferentes contextos de las situaciones que se enmarcan en la fotografía. Entonces, aquí tenemos también una forma de cómo la inteligencia artificial ayuda en ese propósito de transformar imágenes análogas en este tipo de imágenes para poder garantizar la preservación documental en el tiempo. Tenemos entonces bueno, algunos desafíos técnicos frente a este tema de la preservación digital y frente al tema de la transformación digital, porque si bien es muy interesante, si bien es muy importante, falta trabajar en muchos sentidos y sobre todo, por eso lo hablo regional, en nuestros países. Eh, Dentro de los desafíos técnicos y regionales tenemos todo el tema de documentos híbridos. Hoy en día, en muchas de nuestras entidades se trabajan esos elementos en donde parte del documento está en soporte físico, otra parte está en soporte digital, otra parte ni siquiera se sabe dónde está y hace parte como generar esa acción importante de listo, cómo vamos a generar esa preservación digital a partir de herramientas de inteligencia artificial, eh, si gran parte de los procesos son físicos o como pasa en muchas de nuestras entidades, en donde obviamente, quiero aclarar, no estoy desconociendo la importancia del documento físico y la importancia de la naturaleza del documento, de acuerdo al proceso, de acuerdo a la característica de la serie o subserie documental. Sí, eso no hay que desconocerlo. Pero sí, en esas prácticas empresariales donde simplemente por decisiones, entonces una parte del proceso se dio de manera física y la otra en una reunión de comité se tomó la decisión de que iba a ser electrónico. ¿Por qué? Simplemente porque se tomó la decisión y ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo unificamos eso? ¿Cómo generamos entonces una transformación de esa información para poder lograr eficiencia en ese tema de la preservación digital? El desafío, creo que lo he dicho muchas veces hoy, la obsolescencia tecnológica, que lleva consigo un reto importante y es eh, el tema económico, porque las actualizaciones se vuelven complejas y costosas, porque no es fácil. ¿Cuánto costaría para este museo de la empresa que les acabo de mencionar convertir todas esas imágenes en movimiento? No es algo para nada barato. Si hoy en día las entidades eh, se quejan, por decirlo así, entiéndame en el mejor contexto la queja, de que las salas de retención les cuestan 30 millones de pesos, 20 millones de pesos, 15 millones de pesos, no sé. Imagínense aplicar un tema de preservación digital. Entonces, por eso también hay que pensar en cooperación, también hay que pensar en alianzas y demás. Eh, las limitaciones que se crea la misma entidad y que nos creamos nosotros los profesionales, porque digamos que no dejamos avanzar tampoco en el sentido de que estamos arraigados en lo tradicional, en nuestra zona de confort y le tenemos miedo a esa transformación. Eso hace que la innovación, eso hace que las nuevas tecnologías pues no lleguen de manera tan fácil, que sean tan de una forma más digerible, por decirlo así, y hacen que limiten un poco el crecimiento. Y el marco normativo, ¿sí? Si bien, como les decía ahorita, ya tenemos una hoja de ruta de la transformación digital y de la inteligencia artificial, todavía hace falta
normativa específica para tratar este punto de documentos, por ejemplo, hasta dónde se limita el uso de la inteligencia artificial en el uso de los archivos, en el uso de la gestión documental, eh, hasta dónde se limita el tema de las características específicas de los expedientes electrónicos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Entonces el marco normativo camina un poco lento frente a los retos puntuales y a los retos actuales que tiene el mundo, ¿sí? Tenemos un acuerdo nuevo que nació el año pasado, en el 2024, que tiene un montón de críticas porque dejó por fuera cosas, porque no incluyó, porque, etcétera. Esa no es la discusión de hoy, pero como esa norma ya se queda un poco obsoleta frente a los nuevos retos de transformación, preservación digital y inteligencia artificial. Y ya pues como en reflexiones finales para cerrar el tema, pensemos entonces en lo siguiente. Primero, la brecha creativa. La inteligencia artificial entonces genera una desigualdad creativa en el sentido en que las personas tengan menos acceso a la inteligencia artificial y al uso de la inteligencia artificial, pues va a permitir que haya una desigualdad en la creación. Es decir, cuando se habla de desigualdad creativa, no estamos hablando solamente de la creatividad y de lo cognitivo, sino de poder innovar y poder generar métodos, formas, procesos, procedimientos, flujos que permitan agilizar el tema de la información en la entidad. Entonces a eso se refiere con la desigualdad creativa. Y lo vemos, obviamente, en nuestros países, ¿sí? Mientras que hoy las potencias están invirtiendo gran parte del presupuesto en inteligencia artificial, gran parte de su Producto Interno Bruto en inteligencia artificial, nosotros tenemos en nuestro Ministerio de Ciencias eh, uno de los presupuestos más bajos de todo el Estado o de todo el gobierno. Entonces, desde ahí también hay una postura un poco miope frente a los retos del futuro que trae todo el tema de la transformación para un país. Sí, si bien tenemos un COMPES, si bien se está trabajando, no vamos a decir que no, falta invertir un poco o mucho en ese sentido. Em, las nuevas competencias, definitivamente tenemos que pensar en nosotros como archivistas, qué competencias debemos desarrollar para hacer uso de esa inteligencia artificial en nuestro quehacer archivístico diario, ¿sí? ¿Qué nuevas competencias debemos desarrollar para poder no quedar, como dijera o dice la palabra, obsoleta, es decir, quedar obsoletos en el camino, que los procesos y la transformación digital de las entidades vayan adelante y el archivo siga quedando como rezagado porque no encuentra herramientas o no encuentra métodos para innovar en sus procesos? O peor aún, que los mismos procesos institucionales nos saquen y dentro de un futuro no tan bueno consideren, entre comillas, que la labor artística no es importante, pues que obviamente se debe transformar. No es que desaparezca, pero sí se debe transformar de esa tradición documental análoga física a una tradición, a una transformación digital mucho más argumentada y mucho más cimentada en las nuevas tecnologías. Eh, Potenciabilizar las habilidades humanas, es decir, eh, hay un reto o hay un miedo al reemplazo de la inteligencia artificial de las actividades humanas, pero debemos es potencializar esas habilidades que nos permitan hacer uso de la inteligencia, transformarnos para que, como dice la frase, la inteligencia no nos reemplace, sino que nosotros podamos generar nuevas oportunidades a partir de las nuevas eh, habilidades que podamos adquirir. Y concentración del poder, pues es importante y tiene que ver con lo que dije al principio. eh, Esto va a generar, pues obviamente, que quien tenga ya no la información, las armas, sino quien tenga la inteligencia artificial, pues va a generar la concentración del poder porque pues tiene
de la mano herramientas que puede vender, que puede facilitarle al mundo para que a partir de eso se genere riqueza. Eh, no sé si han escuchado que hay compañías norteamericanas de inteligencia artificial que su eh, capital es mucho mayor al Producto Interno Bruto de muchas de los países del tercer mundo. Y entonces eso, mientras que una compañía como esa de inteligencia artificial tiene, no sé, 15.000 empleados, un país como el nuestro tiene más de 50 millones de habitantes y tiene esa compañía de 15.000 empleados, un capital, un presupuesto, un poder adquisitivo, un eh, tema de capital mucho más alto que el de un país como el nuestro, determinado en el Producto Interno Bruto. Entonces esas son las reflexiones que nos quedan y pues obviamente, aunque no está, pero lo mencioné ahora, el tema de la ética, el uso de la ética en la inteligencia artificial a partir de cómo se emplea, temas que tampoco menciono, el tema de los derechos de autor, el tema de el uso de la inteligencia a partir de reconocer el trabajo del otro. Todo eso entonces nos lleva a esas reflexiones y a esos desafíos importantes en todo este tema de la inteligencia artificial, en el uso para la preservación digital y en el uso, obviamente, dentro del marco de la gestión documental, las ciencias de la información y la archivística. Ese es entonces el tema que quería compartir con ustedes el día de hoy. Agradezco su escucha, agradezco su participación y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Después de los aportes que usted nos hace esta noche, pues muchos retos son los que vienen a los profesionales en ciencia de la información, especialmente pues a los archivistas, en cuanto al uso, la preservación digital, pero también el uso de la inteligencia, como usted lo planteaba, y todas como las ventajas y las que no son tan ventajas de esto. Eh, Pasamos entonces a la sección de preguntas. Quien desea hacer alguna intervención puede abrir su micrófono o nos puede dejar a través del chat. Ya voy a, espérame un segundito, ya voy a entrar acá al chat para revisar qué qué preguntas hay alrededor de todo. Voy a abrirlo aquí. Nos dicen qué competencias digitales consideran indispensables para los futuros profesionales en gestión documental, especialmente en contextos híbridos o virtuales. Listo. Herramientas digitales muchísimas. El tema mismo de la inteligencia artificial, ¿cierto? Es una de las herramientas que tenemos que desarrollar, saber manejar desde el uso de la inteligencia artificial básica hasta el uso de la inteligencia artificial generativa y demás. Temas asociados al análisis de datos, temas asociados a todo el proceso de limpieza de los datos. Hoy en día se habla de profesiones relacionadas con no solamente, pues no somos ingenieros de sistemas, pero sí esa limpieza del dato, esa estructuración del dato, herramientas relacionadas con esto. Herramientas que hagan referencia a todo el tema de el conocimiento de valor en los procesos, automatización de procesos, herramientas relacionadas con toda la parte de computación, no solamente básica en el sentido de manejar un Office, manejar una base de datos o manejar un, digamos, un software, sino todo ese tema de computación lógica, el tema de manejo de información mucho un poco más avanzada frente al entender cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona la lógica en el sentido de la
preparación, estructuración de los procesos. Como recomendación para ustedes, ahora existe inclusive un programa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que está formando a nivel nacional diferentes personas interesadas en todo este tema de conocimientos de las nuevas tecnologías, podríamos decir, disruptivas, frente a los que les he mencionado. Entonces, Big Data, análisis de datos, inteligencia artificial, Machine Learning, etcétera, etcétera. Pueden entrar al Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y ahí pueden encontrar información referente a esto. El programa se llama Talento Tech, creo, y pues ahí uno puede desarrollar eh, ciertos cursos o requerimientos frente a este tema. Bueno, Andrés, este es más un comentario que nos hace John Guzmán. Dice, buena noche, de hecho yo laboro en una entidad privada con función pública y están pensando en algún proyecto con inteligencia artificial que contribuya con la organización en cuanto a la documentación para que sea más eficiente y efectiva la gestión de documentos. Sin embargo, esto es complejo para algunas entidades que no invierten los recursos que son necesarios. Lo planteabas tú, algunos muy costosos. Es un reto para las entidades y para nosotros la transformación con tanto avance tecnológico. Así es, precisamente lo que decíamos ahorita, si hoy en día las entidades en nuestros países, eh, lo que les decía, uno va a un municipio de quinta, sexta categoría, eh, cuarta categoría, inclusive hasta las mismas entidades públicas del orden nacional, eh, y hace uno una cotización de lo que tradicionalmente se maneja, archivos físicos, tablas de retención, tablas de valoración y una cotización de 30 millones ya les está pariendo, ya parece muy costosa. Imagínense en todo este tema de invertir en la preservación digital. Y otra desventaja que tenemos es la brecha tecnológica que tenemos frente a los países del primer mundo, que son los dueños y los que desarrollan las herramientas. ¿Cuánto nos cuesta a nuestros países invertir en ese tipo de herramientas para poder desarrollarlas? Muy bien, Andrés. Dice, nos pregunta Marta Liliana, ¿qué herramienta o software asociado a la IA y la gestión documental sirva para repositorios y conservación documental? Pues no te podría decir una herramienta específica. Ujú. Podríamos hablar en este caso de, si vamos a mirar el repositorio de información de Microsoft, lo que es OneDrive o SharePoint, ellos tienen una herramienta importante que es Copilot, que nos permite generar información de valor para gestionar estos repositorios. Pero si miramos entonces ya si nuestra institución está asociada con Google, pues ya entonces entra Gemini con toda el estudio de Google IA, en donde están un montón de herramientas que nos permiten desarrollar esa automatización de estos repositorios. Si miramos que nuestra entidad ya no está con ninguna de esas, sino que tiene una plataforma específica para el desarrollo de la gestión documental, llámese X, Y o Z, que me puede entregar a mí ese proveedor en materia de desarrollo de inteligencia artificial para automatizar o gestionar la información de este repositorio. Muy bien. Nos pregunta Lina, ¿cuál consideraría usted el error más delicado que podría cometer un profesional en ciencia de la información al momento de implementar IA en la gestión de la información? Yo pienso que el error más importante, pienso no, estoy seguro, y lo dije al principio, es no o desconocer la base. Y por eso empecé por la base. Y la base son los procesos archivísticos, los instrumentos archivísticos, los vínculos archivísticos, el vínculo archivístico, perdón, los principios archivísticos. Es decir, nosotros no podemos pasar a lo que decía ahorita, a unas actividades muy altruistas simplemente para mostrar, pero que dejemos de lado las bases. Entonces no estaríamos perdiendo el tiempo estudiando ciencias de la información, porque cualquiera podría llegar a un archivo y decir, esta inteligencia artificial nos va a transformar el archivo, pero ¿dónde queda la autenticidad, la fiabilidad, la disponibilidad, la integridad?
la preservación a largo plazo, dónde quedan las series, las subseries, dónde quedan los expedientes, dónde queda todo ese concepto documental. Entonces ese es el peor error que nosotros o que una persona archivista profesional de cualquiera de los niveles técnicos, tecnólogo profesional o mucho más allá cometa en una entidad. En ese sentido, Andrés, ¿cuáles son los retos para la academia en la formación de profesionales en ciencia de la información y de archivistas? Muy bien, los retos pues es integrar el conocimiento de todas esas nuevas herramientas estratégicas o estas herramientas de inteligencia artificial en la formación. Por ejemplo, uno de los retos es integrar todo el tema de datos, toda esa parte de estructuración de datos, análisis de datos y identificación de esas estructuras de datos no estructurados, estructurados dentro de la formación. Es decir, tenemos que pasar desde las academias solo a un tema netamente análogo que se queda solo en la conservación y empezar a trabajar mucho más avanzado, porque sí lo hemos trabajado, el tema del documento electrónico, expediente electrónico, pero tiene que ir mucho más allá. Es decir, cómo hablar de contextos ya mucho más integrados frente a nuevos soportes que no son los soportes tradicionales que manejamos en el día a día, sino soportes virtuales, soportes que hacen parte de todo ese tema de lo digital. Trabajarle a eso, trabajar en actualizar los pensum de acuerdo a esas necesidades y sobre todo trabajar de la mano con los entes rectores, en este caso el Archivo General y demás, para gestionar un cambio también en las normativas archísticas que son las que limitan un poco el ejercicio como tal de la profesión. Bueno, ya vamos cerrando esta noche y vamos con esa última pregunta que nos hace Juan David Lora. Dice, cordial saludo, profesor Andrés. Es un placer volver a compartir este espacio con usted, al igual que poder volver a escucharlo y seguir aprendiendo. Mi pregunta es, ¿qué papel juega la IA en mejorar la búsqueda y recuperación de documentos preservados en grandes volúmenes de información? Juan David, precisamente lo veíamos ahorita y es como la IA nos ayuda en un gran volumen de información a extraer datos de una manera mucho más avanzada, obviamente con unas características bien importantes y bien determinadas. Piensa, por ejemplo, Juan David y todos en un fondo documental acumulado de más de no sé cuántos metros lineales, en donde se necesita hacer una descripción para poder garantizar la consulta, el acceso a la información y determinar en un futuro cercano o lejano el tema de la disposición final y la valoración documental de ese depósito. Si tomáramos estos documentos, obviamente a partir de una herramienta de transformación digital, en este caso la digitalización, y lleváramos eso a un sistema de información que nos permita extraer esos datos, pues la tarea podría ser mucho más rápida. Pensemos también en los archivos históricos, el gran volumen de información que hay allí concentrada de siglos que aún no se ha descrito por falta de conocimiento en la escritura, por falta de acceso a esa información en el tipo de soporte, por falta de la obsolescencia tecnológica, no solamente en soportes en papel, sino en otros soportes como los ópticos, extraíbles y demás que mencioné ahora. Entonces la IA juega un papel importante en esa recuperación, nos facilitaría y nos ayudaría muchísimo en esa memoria como tal. Bueno, Andrés, muchas gracias por haber compartido este tema tan importante y además por esas reflexiones tan importantes que nos dejas planteadas. Creo que son muchos los retos que se tienen desde la academia, también a nivel empresarial, tanto desde lo público como lo privado. Y pues nos encontraremos nuevamente. También agradecemos la presencia de los estudiantes y los profesores. Dime. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, por aquí estaré a la orden. Nos estamos viendo. Bueno, Que tengan buena bueno, noche. muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.